episodio número 22. Vamos avanzando poco a poco en las preguntas y en las cuestiones bíblicas que todos ustedes semana a semana pues, nos plantean para darle respuesta durante el espacio que tenemos en vivo aquí cada sábado a partir de las 8 de la noche. Todos los sábados 8 de la noche estamos aquí en De Frente a la Biblia respondiendo sin sesgos, sin compromisos, sin ninguna deuda sus preguntas según lo que está escrito en la palabra. No tenemos ningún compromiso doctrinal con ninguna denominación ni con ninguna institución y por eso creo que podemos ser veraces y dar un punto de vista claro, acertado acerca de la escritura, fuera de toda religión y fuera de toda conducta dogmática ciega. Vamos directamente a lo que está escrito en la Biblia, lo que está escrito en la palabra del Señor. Con ustedes su amigo y hermano Norberto Díaz Granados, teólogo, profesor catedrático de la Facultad de la Asociación Bíblica Iberoamericana en las ramas de arqueología bíblica y con un poco más de 20 años de experiencia en la instrucción de exégesis bíblica a nivel internacional. Hoy, episodio número 22 en De Frente a la Biblia. Si tú me escuchas bien, se está recibiendo una buena señal en este momento, te invito a que me des un comentario aquí abajo, escribe un comentario, saluda a la audiencia, saluda a las personas que junto contigo están hoy atentos y participando en la participación de esta noche. Salúdalos, escríbenos de dónde nos estás de dónde nos estás viendo, desde qué país estás recibiendo la señal, escribe. Y lógicamente si tienes alguna inquietud, si tienes alguna pregunta acerca de la Biblia, te invito ahora mismo para que la escribas. Escribe tu pregunta, escribe tu inquietud y trataremos de responderla durante la emisión de esta noche en vivo. Si en medio de las respuestas que estoy dando queda alguna inquietud adicional, alguna pregunta surge adicional a la primera, tienes toda la libertad para que también la presentes, la escribas y podamos todos participar. Si piensas diferente, si no te parece, si no te gusta lo que digo, también coméntalo, está bien. Tenemos libertad para que todos participen. Te invito también pues que puedas compartir este video con los amigos tuyos. Etiqueta a tu amigo al que tú quieres invitar para que participen esta noche, etiquétalo ahora. Y si por algún motivo llegas después que terminemos la emisión de esta noche, si llegas en el diferido y lo estás mirando después que se termine el programa, igual puedes comentar, puedes preguntar y puedes invitar a tus amigos para que participen también. Bueno, por último, les recuerdo que tenemos un canal de YouTube, también lo voy a dejar en los comentarios ahora para que puedas ver los 21 programas anteriores, están grabados, están puestos allí en la cartelera y en una de las playlists del canal de YouTube para que puedas mirar todos los episodios completos y también para que puedas mirar pregunta por pregunta, video por video, todos separados para que no tengas que ver todo el episodio completo, sino que busques la pregunta que te interesa y solamente esa puedas ver la respuesta. Bueno, no siendo más por ahora, bienvenidos todos a De Frente a la Biblia, episodio número 22. Damos un saludo especial a Caterina Betancourt, la amada esposa que está por aquí saludándolos a todos. También un saludo para Alcira Isabel Idueña, allá en Barranquilla, mamita, bendiciones. Ella comenta, buenas noches, Iglesia de Jesucristo. Anamín Núñez Collazos en Bogotá, también un saludo especial. Mi hermana Wilman Cera, mi hermano, qué bueno saludarte allá en Nueva Jersey. Qué bendición desde los Estados Unidos. Nuestro hermano se conecta también para participar. Un hermano muy activo también, al igual que los demás. Todos los programas de Frente a la Biblia. Karina Colmenares también, saludos a toda la iglesia. Parece que estamos recibiendo buena señal y que no hay ningún inconveniente para poder continuar entonces con las preguntas de esta noche. Tenemos las preguntas de esta noche para poderlas responder. Por el momento tenemos tres preguntas que dejaron aquí en los comentarios la semana pasada y trataremos de responderlas esta noche. Tenemos a Wilman Cera Hernández, bueno, nuestro hermano Wilman, que bueno, tenemos un par de preguntas de Wilman y vamos a tratar de responderlas enseguida. La primera pregunta es, dice el comentario, buenas noches, muchas bendiciones. En Efesios capítulo 6, versos 14 al 17, Efesios capítulo 6, versos 14 al 17, habla sobre la armadura del cristiano. ¿Cuál es el significado de esto? Gracias. Aquí está la primera pregunta de Wilman Cera esta noche acerca de la armadura que aparece
explicada en Efesios capítulo 6, del versículo 14 al 17. Para eso vamos a leer qué dicen estos 3 versos. Vamos a leerlos. Voy a pedirle el favor a mi hija Karina para que nos ayude en la lectura. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versos 14 al 17? Adelante. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Ok, gracias. Estos son los 4 versículos 14, 15, 16 y 17 que hablan al respecto de la armadura del cristiano. ¿De qué o cuál es el significado de esto? Pregunta nuestro hermano Wilman. Y vamos a dar la respuesta de frente a la Biblia. Lo primero que tengo que decir es lo que no es. La armadura del cristiano no es una armadura espiritual, en el sentido como la mayoría de los creyentes hoy la visualiza, tengo que decirlo así. Visualiza la armadura como que me pongo un casco, como que me pongo un escudo, como que agarro los zapatos y me los pongo, y como que salgo corriendo a pelear y a cortarle la cabeza a los demonios con la espada del espíritu, y unas cosas bastante divertidas, puedo decir, y bastante la verdad no sé cómo definir la imaginación, la gran imaginación que se tiene a nivel general en cuanto a la guerra espiritual, o a la mal llamada guerra espiritual, y en cuanto a la armadura del cristiano, como si fuese algo literal, que yo uso, que yo me pongo, y eso ha llevado a la iglesia a una cantidad de errores doctrinales y una cantidad de prácticas que no tienen nada que ver con la Biblia, ni con lo que Jesús enseñó, ni con lo que los apóstoles enseñaron. Estas prácticas, lógicamente, vienen como fruto de la mala exégesis o de la mala interpretación que se tiene de la Biblia, al ignorar que la escritura y los autores bíblicos o los escritores bíblicos muchas veces utilizaron figuras retóricas del lenguaje para referirse a algo. Entre esas las metáforas, las metonimias, las anécdotas, las sinécdoques, las analogías, las parábolas. Y entonces cuando no tenemos conciencia de lo que se está leyendo, ni por qué se escribe de tal manera, generalmente tendemos a tomar las cosas y a interpretarlas de una manera muy equivocada. Dicho esto, o sea, tratando de aclarar de entrada de que la armadura no es algo físico, en el sentido de que pongamos en un instante en esta situación. Cuando digo físico me estoy refiriendo a algo espiritual que yo me pongo, ¿sí? Digamos que vivimos en el mundo espiritual, como todo buen creyente ortodoxo, fiel, y dice yo vivo en el espíritu. Bueno, vamos a suponer que estamos en esa dimensión espiritual. No se refiere en esa dimensión espiritual a que yo voy a coger un casco y me lo voy a poner, espiritualmente hablando. A eso me refiero cuando no es algo físico, que me pongo una armadura, unas sombreras, tomo una espada espiritual, así que yo la agarro y blando la espada y hago y corto cabezas y traspaso demonios. No, eso no va a pasar, eso no sucede así. Eso es lo que quería echar por tierra primero. La armadura del cristiano no es esa, no es así, no se manifiesta así y no sucede así. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo apóstol Pablo en el versículo 17 dice que es. Ahí está la explicación. Vamos a leerla por favor, una vez más. Efesios capítulo 6, verso 17. ¿Qué dice? El último versículo del pasaje. Y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo en el Espíritu mediante toda oración y súplica,
velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok, entonces toda esta armadura, estos 4 versículos que él la describe paso a paso: el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el apresto del evangelio de la paz, la espada del espíritu. Él define todo, ¿no? La coraza de la justicia. Él define cada parte de la armadura y la describe, y esto es una metáfora. Él está haciendo la metáfora de la vestimenta de los soldados griegos o de los soldados romanos del primer siglo, antes de Cristo. Está dando la definición para que la iglesia tenga una idea de cómo va a estar equipada. ¿Sí? Pablo le está diciendo: equípate, usa el yelmo de la salvación, acéptalo, acepta el yelmo de la salvación, todo esto. Toma la espada del espíritu, el escudo de la fe con el que podrás apagar los dardos encendidos o los dardos de fuego del maligno. Bueno, usted ya conoce toda la retórica que aparece ahí, eso es una metáfora. Y al final, en el versículo 18, él dice: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me pongo el yelmo de la salvación? ¿Cómo uso la espada del espíritu? ¿Cómo me visto la coraza de justicia? ¿Cómo me pongo el calzado del evangelio del apresto de la paz? ¿Cómo lo hago? Orando en todo tiempo, en el espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está. De esa forma me he visto la armadura completa. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Velando en el espíritu con toda oración, con toda súplica. Si hago esto, ya me puse la armadura. Ya la tengo. Como iglesia. Ahora, tengo que decir que esto no se refiere a la oración metódica y a la oración ritual del creyente normal. ¿Por qué? Porque en Efesios nos damos cuenta de que el apóstol Pablo comienza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Para los hermanos que no saben, la carta a los Efesios es conocida como la carta universal o la carta para la iglesia universal. Es decir, aunque se escribe para Éfeso, realmente no fue dirigida de manera exclusiva a Éfeso, sino a la iglesia mundial, a la iglesia de Cristo. Y entonces, cuando usted ve la carta a los Efesios desde el capítulo 1, usted se da cuenta de que el apóstol Pablo comienza a definir, comienza a relatar, comienza a decir una cantidad de cosas que hacen alusión realmente al desarrollo de la vida cristiana, dejando en el capítulo 6, al final del capítulo 6, de manera exclusiva, una instrucción y una enseñanza que solamente los cristianos maduros, los cristianos que han alcanzado madurez, pueden alcanzar. Esto, digamos que es un pasaje histórico y es un pasaje de instrucción y de enseñanza que va de nivel en nivel. Pongámoslo así para hacerlo un poco más claro, quizá. Va de nivel en nivel. Y en el capítulo 1 hay una enseñanza, en el capítulo 2 hay otra enseñanza, en el capítulo 3 hay otra, en el capítulo 4 hay otra, en el capítulo 5 y en el capítulo 6 termina entonces con la instrucción acerca de esta armadura sobrenatural que usa o que debe usar el creyente que ha alcanzado madurez. Esta intención del apóstol Pablo es enseñarle en el capítulo 1, por ejemplo, si usted lo ve, vamos a mirar qué dice el capítulo 1, ¿de qué trata? El capítulo 1 de Efesios, sí, estaba en Efesios capítulo 1, trata completamente de la revelación de la dispensación de la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces enseña a la iglesia de que todo se lo debemos a Él, por Él y para Él, y que desde antes de la creación del mundo estuvo establecido que Él vendría para unir en Él mismo, en Cristo, todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, en Jesús. Y entonces dice que lo da a la iglesia para que la iglesia reciba una gran victoria y una gran bendición sobre todas las cosas. Y entonces pasa la siguiente etapa diciendo
que Jesús venció y que por el poder del Espíritu Santo Él fue energizado para ser levantado de la muerte, y que ese mismo poder y esa misma gloria que lo levantó, Efesios capítulo 1 versículo 22 en adelante, esa misma gloria que Él lo levanta, que lo resucita de entre los muertos, lo ha sentado en los lugares celestiales. Y entonces añade: y ustedes están con Él sentados en lugares celestiales por encima de todo principado, poder, señorío y potestad, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero. Y dice que Él es la cabeza que Dios dio a la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Luego pasa el capítulo 3 de una manera poderosa. En el capítulo 2 habla de la multiforme maneras de Dios de revelarse, de las inescrutables riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Eso es una enseñanza y una instrucción que el apóstol está dando a la iglesia para que conozcan al Señor. Y en el capítulo 3 comienza diciendo que ahora Él quiere hablar de un misterio que ha estado oculto por todos los siglos de Dios y que no se reveló a los hombres antes, pero que ahora Él quiere revelarlo a través de sus apóstoles y profetas por la unción del Espíritu Santo. Y entonces, el misterio es darlo a conocer a la iglesia, para que la iglesia, cuando conozca el misterio de Cristo y su iglesia, puedan entonces instruir y enseñar aún a los mismos principados y potestades, esto es, a los ángeles caídos que viven o que habitan o que tienen cierto poder y autoridad en las regiones celestes. Capítulo 3. Luego pasamos al capítulo 4 y habla de que este misterio está encerrado en el poder de la resurrección de Cristo, y que a través de la resurrección de Cristo Él pudo derramar una gracia inefable de autoridad y de poder, lo que en el capítulo 3 se menciona como la multiforme gracia y la multiforme sabiduría de Dios, esa multiforme manera de Dios operar y de revelarse y darse a conocer. En el capítulo 4 dice: les tengo la sorpresa. Y es que esa multiforme gracia y esa multiforme sabiduría, Dios, cuando resucitó a Jesús, hizo que fuera impartida sobre los hombres. Y esa multiforme gracia, esa multiforme sabiduría, la entregó a la iglesia, para que ahora la iglesia de Cristo tenga en pasta, en carne y hueso, toda la multiforme gracia y toda la multiforme sabiduría del Dios eterno, para que se manifieste en apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y que esta multiforme gracia, dividida en 5 partes, fluya y haga el trabajo en medio de la iglesia, capacitando, preparando e instruyendo a la iglesia para que sean completamente formados para servir a Dios en medio del ministerio. Y entonces esa multiforme sabiduría llegará con ese poder, llegará a revelar la esencia misma del Hijo de Dios, no solamente en Él, sino en ti y en mí. Él se revelará y se manifestará en nosotros de tal manera que todos llegaremos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que entonces, y mire que desde que comenzamos la iglesia no estaba, pero a lo largo de estos 4 capítulos, ahora el apóstol Pablo nos trae de la mano en una instrucción maravillosa diciéndonos: si ustedes logran entender estos 4 capítulos que les acabo de explicar, toda esta historia, cuando lleguen al capítulo 4, versículo 17, deben haber alcanzado la madurez. Y esto no se alcanza en un mes. Eso toma años. Pero eso es un camino que Efesios está redactando en 6 capítulos. Esto es una universidad terrible. Y en el capítulo 4 dice: cuando la iglesia llegue a este estado, será una. No habrá división. Pues la iglesia no ha llegado ahí. La iglesia a duras penas está en el capítulo 1 tratando de entender a Jesús. Pero no ha llegado al capítulo 2, ni al 3, ni al 4. Todavía no. Porque no hemos alcanzado que la multiforme gracia de Cristo se manifieste en la iglesia a nivel mundial. No pasa. No pasa. O sea, no tengo más que decir. No hemos llegado ahí. Pero cuando lleguemos ahí, entonces la iglesia estará preparada para poder llegar a ser una sola en la fe en Cristo Jesús, en la unidad de la fe y en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Estamos lejos todavía. Y la gente está preocupándose que Efesios capítulo 6, si no hemos llegado al 4. De todas maneras, cuando llegamos en el capítulo 4, y no digo esto por Wilman está haciendo una pregunta justa, lo digo porque a nivel mundial la iglesia se la vive metida de cabeza en el capítulo 6, haciendo guerra espiritual con quién sabe cuánto demonios se les ocurre, cuando no han sido capaces de entender el capítulo 1 todavía. Están perdiendo el tiempo. No sirve. Eso es una pantomima y una payasada total lo que hacen.
No sirve. Y si usted no está de acuerdo, escríbalo. Dígame, no estoy de acuerdo, no me parece. Usted está haciendo una blasfemia, usted es un hereje, pastor. Si no me quiere llamar pastor, no me llame pastor. Me da igual. Desmiéntame. Dígame que lo que estoy diciendo es mentira. Póngalo ahí, escríbalo y dé sus razones y de sus motivos bíblicos. Estamos de frente a la Biblia y la Biblia me dice que la iglesia de hoy no ha llegado al Efesios capítulo 3 ni siquiera. No ha aparecido por ahí, no está. Pero pensemos en una utopía maravillosa y digamos que la iglesia llegó al capítulo 4, versículos 17, 18, 19 y 20, en la que todos nosotros, hermanos, unidos como un cuerpo único, corporativo, que se une por las coyunturas, está entrelazado por cada nervio, por cada tuétano, o el uno por el otro se preocupa, el uno por el otro trabaja y el uno por el otro hace lo imposible para que el otro hermano surja. Supongamos, vivamos en esa utopía por unos instantes, que sería maravilloso, pero no ha llegado todavía a la iglesia ahí. Cuando lleguemos allí, entonces saltamos al capítulo 5, en donde el apóstol Pablo le dice: entonces la iglesia estará plenamente capacitada para que sus esposos amen a sus esposas y sus esposas respeten a sus maridos. ¡Aleluya! Mire todo lo que tiene que pasar. Pero la iglesia quiere que los esposos se comporten de tal manera con las esposas cuando ni siquiera han conocido a Cristo, cuando no han tenido la revelación de quién es Jesús, cuando no entienden el misterio de Cristo de la iglesia. El apóstol Pablo lo explica y dice que así como Cristo dio su vida por la iglesia, así el esposo debe amar a la esposa. Pero ¿cómo yo amaré a mi esposa si no conozco lo que Cristo hizo, si no lo entiendo, si no ha hecho vida en mí? Oh, mujer, ¿cómo va a amar a su esposo si todavía no sabe amar a Cristo? Por eso en el capítulo 5 el apóstol Pablo se lo dedica completico al matrimonio, se lo dedica a la relación de pareja y se lo dedica a los hijos y se lo dedica a la crianza de los hijos y a cómo tener un hogar. Capítulo 5 está lejos todavía de que la iglesia lo viva. Terminamos entonces en el capítulo 6 diciendo: cuando conozcas a Jesús, su misterio, cuando entiendas que Él es tu cabeza, cuando lo distingas y lo reconozcas como el que venció y que está sentado por encima de todo poder y señorío, y entiendas que tú estás sentado por encima de todo poder de las tinieblas también, junto con Él, y cuando logres distinguir y comprender el misterio de las inescrutables riquezas de Cristo, capítulo 2, y cuando el misterio oculto por los siglos de los siglos te sea revelado y lo comprendas, capítulo 3, y cuando llegues a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios y a la perfección en Cristo, en el capítulo 4, cuando los 5 ministerios de la gracia del Señor fluyan en tu vida y te moldeen y te capaciten y te preparen y logres ser uno con tu prójimo, con tu hermano en la iglesia, y cuando llegues a conocer a Jesús de tal manera que ames a tu esposa, que ames a tus hijos, que ames a tu esposo de la forma como dice la Biblia, cuando logres todo eso, hijo mío, entonces ora y no dejes de orar. Ora y no dejes de orar. Ora y no dejes de interceder en toda súplica y en todo ruego, porque cuando hagas eso, cuando llegues allí, tendrás toda la armadura que necesitas para vencer. Esto no es un asunto de que yo diga, ejemplo, voy a hacer aquí una pequeña interpretación. De pronto a algunos les parezca burlesca, no sé. Digamos que una mini parodia de lo que se hace hoy. En el nombre de Jesús me pongo el yelmo de la salvación ahora. Y usted ve a los predicadores hacer eso. Y tomo la espada del espíritu y le arranco la cabeza del diablo. Eso es mentira. Eso no funciona así, iglesia. La Biblia dice que eso no funciona así. Punto. Esa es la universidad de la vida en Cristo. Efesios, toda la carta de Efesios es la universidad de la vida. Desde el día que el Señor determinó lo que quería hacer, hasta el capítulo 3, cuando determinó revelárselo al mundo. En el capítulo 4, que es el tiempo en el que se supone que deberíamos estar viviendo ahora con la manifestación de Cristo y el Espíritu Santo en la tierra como iglesia. Capítulo 5, para entonces estar capacitados en toda oración, súplica y ruego para usar la armadura de Dios, la cual Él me la pone. Yo no me la voy a... es imposible que me la ponga. Comenten qué quieren decir al respecto. Dejen de estarse disfrazando de algo que no existe.
o de pretender que se ponen un yelmo de la salvación, que no es así, y que van a agarrar la espada y le van a agarrar al demonio y le van a traspasar. No pasa, no funciona. Eso no existe, no es real. Hay muchos predicadores bandidos o ignorantes, sin ofender. O son bandidos porque saben la verdad y mienten, o son ignorantes porque no han aprendido o no les han enseñado. Como sea, o les enseñaron mentira y están equivocados. Pero eso que están enseñando hoy de la guerra espiritual es falso, no existe. Eso es lo que necesita, y lo que yo necesito es conocer a Cristo. Y cuando conozca a Cristo y me humille y me someta a Él, tengo que humillarme más y dejar que su multiforme gracia opere en mi vida, me transforme, me transfigure y yo logre conocerlo para luego ser un buen papá, ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo. Tengo que llegar a serlo, y eso solamente sucede a través del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y entonces, cuando llegue allí, automáticamente me pasan de nivel, me promueven. Promovido a capítulo 6. Ora, no dejes de orar, humíllate, gime, siempre intercede con toda súplica, porque allí, capítulo 18, me está diciendo cómo es que me voy a poner la armadura de Dios. No puedo pretender saltarme los 6 capítulos y caer en los últimos versos del capítulo 6. Así, ¡pah! Llegué aquí y ahora me pongo la armadura y tal, y el apresto, el evangelio de la paita, y ya me vestí, salí a hacer guerra. La única razón por la que están vivos es porque no es así. Si fuera así, ya los hubieran matado. Pero como es una metáfora, como es una metáfora, no pasa nada. Usted se queda sin voz, se acuesta a dormir engañado pensando que venció una guerra que usted mismo se imaginó y que no sucedió y que no venció. Lo más probable es que los demonios ni siquiera hayan estado cerca del cuarto ese día. Usted se los imaginó. Con todo respeto lo digo. Con todo respeto lo digo, de verdad. Espero que el Señor les dé luz y logren entender las escrituras y dejar de creer en patrañas y en cuentos de hadas. No vea tanto Harry Potter. Eso no funciona. Lea la Biblia mejor y busque al Señor y entienda lo que dice la escritura. Estamos de frente a la Biblia, episodio número 22, respondiendo a la pregunta de Wilman Cera. La pregunta fue, explíquenos qué quiere decir lo de la armadura en el capítulo 6, del 14 al 17 de la carta de los Efesios. Bueno, les voy a dar un par de minutos para que hagan sus comentarios, digan algo, comenten qué les parece lo que les acabo de decir. Usted tiene libertad de decirme si le parece, si no le parece, si le gusta, si no le gusta. Y mientras tanto también pues comente, comparta, debata. Los invito para que por favor digan algo. Dígame, diga que no es así, diga por qué no, o diga por qué sí. Si está de acuerdo o no, hágale por favor. Vamos a tratar de participar todos esta noche de esta bendición que el Señor nos ha dado de poder compartir a través de este medio la palabra del Señor. Vamos a leer algunos comentarios que están llegando. Vamos a ver qué dice por aquí. Kelly Colmenares, Yaira Sierra Rodríguez, bendiciones. Amados, un abrazo, amén, mi hermana, bendiciones también. Kelly, hola, bendiciones a todos. Sonia Céspedes parece que está por ahí. Tatiana Baldovino también, bendiciones, mi hermana. Florelia Céspedes también, bendiciones. Mano Martínez, ay, bendiciones, Mano, también. Qué bendición tenerte por aquí también. Alcira dice, porque la palabra de Oseas 12:14 se refiere únicamente a Efraín. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta. Es una pregunta. Lo que pasa es que no parece pregunta. Ok, bueno. ¿Por qué? Lo siento. Bueno, analízala y me la pasas ahorita para leerla bien. Lo siento. Bueno, Yaira Sierra de Aleluya, Vive Cristo. Alex Pérez, bendiciones, apóstol, Dios los bendiga. Karina Colmenares, excelente, muy real. Obed Cantillo, bendiciones, iglesia. Karina dice, lastimosamente esa verdad me cobija a mí, pero es bueno que nos hagan reaccionar en ocasiones. Obed Cantillo, se paró el video. No, el video no se ha parado. Aquí estamos dándole. El video no se ha detenido, hermano Obed. De pronto has tenido problemas con la conexión por allá. Caterine Betancourt dice, es una realidad, una gran realidad. Wilman Cera apunta, totalmente diferente a lo que fuimos enseñados. Sí, lastimosamente, Wilman,
Lastimosamente, al faltar la revelación y comprender la escritura, pues los pastores enseñan cualquier tontería que se les ocurre o cualquier mentira que el enemigo quiere enseñar, precisamente porque la multiforme gracia y la multiforme sabiduría del capítulo 2 y capítulo 3 de Efesios no ha llegado. Por lo tanto, cuando en el capítulo 4 comienza la enseñanza de los ministerios a la iglesia, enseñan cualquier estupidez. Es por eso, tonterías, estupideces, locuras, es lo que purula, hierve hoy en las iglesias evangélicas a nivel mundial y en las iglesias cristianas. Lo siento mucho, pero es la realidad. Y la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que darse cuenta de que hay miles, y la mayoría de los ministros del evangelio hoy, la mayoría son lobos rapaces disfrazados. Esos son estafadores, la mayoría. Hay unos que son buenos, hay unos que sirven al Señor de corazón, pero la mayoría son lobos, son ladrones, son estafadores, son mentirosos, y aprovechan la ignorancia de la iglesia y la buena fe de las personas para extorsionarlas, para estafarlas, para instruirles en un camino errado. Lastimosamente, por eso se necesita que la palabra de Dios corra y sea glorificada. No dejes de compartir este video, compártelo con todos. Dile, pásaselo a los hermanos de tu congregación. Díselo, sin miedo, sin pena. Cuando más el predicador soy yo, tú no te preocupes. No te van a decir nada a ti, que la cojan conmigo. Vaya, compártalo. Díselo a todos, compárteselo a tu pastor si quieres. Pastor, mire lo que dice el hermano parece loco. ¿Usted qué dice? Así pónsela de esa manera y que el pastor oiga lo que le estoy diciendo. Y de pronto el Señor es bueno, y si está en un error, el Señor lo haga recapacitar y pueda salir de las tinieblas y pueda entrar a la luz admirable de Cristo. Nada que refutar, dice Karina. Alcira Isabel y Dueña Barraza comenta amén, porque el que pelea por su iglesia es Jesús. Porque ni aún el arcángel reprendió al diablo, solo le dice Jehová te reprenda. Ajá. Tatiana Baldovino dice, la iglesia de Cristo debe vivir esta realidad. Es real y verdadero. Diana Baraja, buenas noches. Iglesia, bendiciones a todos. Bueno, listo, aquí tenemos los comentarios que han salido, que han surgido hasta este momento. Creo que no tengo ninguna otra pregunta por aquí. Vamos a revisar la pregunta que hizo la hermana Alcira. ¿Ya me la pasaste? Pásamela, por favor. Sí, está en el WhatsApp. Aunque creo que acaba de llegar. Bueno, aquí tenemos una pregunta que acabó de llegar. ¿Por qué la palabra en Oseas 12:14 se refiere únicamente a Efraín? ¿Qué lo ha provocado amargamente y por eso derramará sobre él culpa de sangre? Bueno, ahorita leemos ese pasaje, esos versículos ahorita. Vamos a continuar con la pregunta que tenemos en línea. Tenemos otra pregunta. Bueno, también la hace nuestro hermano Will Mancera. Nos hace la segunda pregunta de esta noche. Saludos, pastor. La cena del Señor la celebro con mi familia, no diariamente. Pero mi inquietud es si solo una persona puede celebrar la cena del Señor o se necesitan varias personas, y si debe ser diaria, semanal o una vez al mes. Gracias. Bueno, voy a comenzar desde el final. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Vamos a ver qué dice, por favor. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27. ¿Qué dice? De manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. El 26. Tan a menudo entonces como comáis este pan y bebáis la copa, continuáis proclamando la muerte del Señor hasta que venga. ¿Qué dice? ¿Tan qué? Tan a menudo entonces. Tan a menudo entonces. ¿Cada cuánto puedo celebrar la mesa del Señor? Tan a menudo. Como pueda. Si la puedo celebrar una vez al día, si ese es mi tan a menudo, está bien. Si la puedo celebrar una vez a la semana, si ese es mi tan a menudo, está bien. Si la puedo celebrar una vez al mes, si ese es mi concepto de tan a menudo, está bien. Aquí no hay un tiempo establecido en la instrucción del apóstol Pablo para la iglesia en con qué frecuencia se debe celebrar la mesa o la Santa Cena o la mesa señorial. Lo que debo pensar es si el comer y el beber hacen parte de mi vida espiritual, ¿qué tan a menudo debo comer?
En otras palabras, ¿qué tan a menudo como en mi vida natural? Desayuno, almuerzo y ceno, sin contar las meriendas en los intervalos de los tiempos entre comida y comida. Ese es lo muy a menudo que yo necesito alimentar mi cuerpo. Necesito alimentarme para que mi cuerpo esté bien, esté fortalecido y esté funcionando de la manera adecuada. Si hablamos a nivel espiritual y entendemos que la mesa del Señor alimenta mi alma, alimenta mi espíritu y me ayuda y permite que yo proclame la muerte del Señor hasta que Él venga, ¿qué tan a menudo debería hacerlo? Pues cada uno debe considerarlo. No hay un mensaje evangelístico más poderoso que la mesa del Señor, porque dice, tan a menudo como lo hagas, proclamas la muerte del Señor hasta que Él venga. Es decir, que cada vez que como la mesa del Señor, proclamo la muerte de Cristo en la cruz y anuncio su venida. ¿Qué tan a menudo la iglesia debe proclamar la muerte de Cristo en la cruz y anunciar que Cristo viene? ¿Qué tan a menudo? Pues así de tan a menudo como usted considere que debe predicar de la cruz de Cristo y decirle a la gente que Él viene otra vez, así tan a menudo debes comer. Con eso doy esa primera parte de la pregunta. La segunda es, ¿se necesitan varias personas para celebrar la mesa del Señor? Se necesita que esté el Señor y tú. Si estás en la cárcel y no puedes celebrarla con nadie, pues contigo basta. Si estás en la clínica, estás enfermo y nadie te puede visitar y estás solo con el Señor, contigo basta. Si estás en la selva, si trabajas, si estás lejos, si no estás en casa, si eres solo, si eres huérfano, si eres viudo, si no vive nadie contigo, si eres separado, si eres soltero y nadie comparte tu fe, contigo basta, porque tú celebras y proclamas la sangre de Cristo, proclamas su muerte y su venida cuando comes de Él, con Él. Recuerda que la mesa del Señor la servimos nosotros, pero realmente está siendo puesta por el mismo Señor en ese acto de fe. Y cada vez que me siento a comer del pan y beber de la copa, invoco la presencia del Señor, por lo tanto Él está conmigo a la mesa comiendo también. Entonces no necesita una multitud, ni un grupo, ni una pareja siquiera. Tú solo puedes comer la mesa del Señor, porque el apóstol Pablo comió la mesa del Señor solo 13 años. 13 años el apóstol Pablo comió la mesa del Señor solo. Tú me dices, ay pastor, ¿usted dónde sacó eso? Pues él dice que estuvo 13 años en Arabia, en el desierto, en una cueva, encerrado mientras que el Señor le revelaba el Evangelio. Y allí dice en el capítulo 11, versículo 23 en adelante, yo mismo recibí del Señor este mandamiento. ¿Cuándo lo recibió? Pues allá en la cueva, solo, él y el Señor. Comió 13 años. Ahí está, de frente a la Biblia. El apóstol Pablo, antes de volver, recibió toda esta revelación solo con el Señor, él enseñándole. Y ahí el Señor le dio el mandamiento de partir el pan y de beber de la copa con fe, y que tan a menudo como lo hiciera, anunciaría su muerte y proclamaría su venida. Bueno, entonces ahí está, yo creo que con eso respondo la mesa del Señor. Si la celebras no diariamente, está bien, pero recuerda que es tan a menudo como tu fe lo diga, tan a menudo como tú consideres que debes hacerlo, así debe pasar. ¿Pregunta? ¿O un comentario? Es un comentario. Adelante. Que la idea de tan a menudo indica una aplicación constante y continua de la acción. Tan a menudo significa aplicación constante y continua de una acción. Entonces tiene que ser constante y continuo. No puede ser cada 20 días, cada 15 días. Hoy sí y 3 días después no, y de pronto en una semana sí. No, tiene que ser constante y tiene que ser continuo. Si tu constante y tu continuo es cada 8 días, pues dele. Si es cada 24 horas, bien. Yo he estado, por lo menos en mi experiencia personal, yo he estado en hogares y en casas de ministros en donde comemos a la mesa del Señor 3 veces al día. Y he estado en lugares en donde se come una vez a la semana. Yo la puedo compartir con la familia cada vez que nos sentamos a la mesa. De hecho, siempre nos esforzamos por estar todos a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo y a la hora de la cena juntos para poder dar gracias al Señor y compartir allí en la mesa todos juntos y recordar a Cristo cada vez que comemos. Pero esto va en cada quien. No hay una métrica bíblica exhaustiva y rigurosa de cómo debe hacerse.
todo lo deja el Señor a tu fe. Tan a menudo como tú creas que debes hacerlo, hazlo. Bueno, vamos a saber si hay algún comentario aquí. Yaira Sierra dice: así es, mi amado, y lo peor es que los que no aceptamos eso nos miran como que somos de otro planeta. Nunca lo acepté, siempre vivía haciéndome muchas preguntas. Gloria a Dios, mi hermano, por tu vida. Aleluya, amén. Sí, gloria a Dios. Sí, somos de otro planeta. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no es de aquí. Por eso es que nos miran como un bicho raro, porque no somos de acá. Sandra Blanco dice: se siguen son las tradiciones y se resisten a la revelación de Cristo. Claro que sí. Alex Pérez, comentario de Alex Pérez es: apóstol, algunas iglesias que no creen en el Espíritu Santo, a ellos algún día se les revelará, creerán en o siempre van a estar así, porque podría fluir en una iglesia sin el Espíritu Santo. Gracias. No entendí la pregunta, trata de mirarla ya tampoco. Bueno, no entendí la pregunta, Alex, lo siento. Sería bueno que la redactaras otra vez, que la escribieras. ¿Cómo sería la pregunta? Porque no la comprendo. Tenemos una pregunta de Diana Barajas de la semana pasada. Diana Barajas dice: ¿de qué manera podemos saber si Dios está enojado con nosotros? ¿De qué manera podemos saber si Dios está enojado con nosotros? Bueno, yo creo que voy a ser un poco sarcástico con la respuesta que voy a dar. Pero si no te has dado cuenta que está enojado, es porque no lo está. Sí, alguien alguna vez, un soldado que iba a ir a la guerra, esto es real, ¿no? Esto es real, el soldado que iba a ir a la guerra y estaba asustado porque había un francotirador y le daba miedo que el francotirador le diera, lo matara. El francotirador tenía pues todos los francotiradores tienen esa letalidad de disparar a la cabeza, para eso están ahí. Y entonces él tenía miedo de que fuera y le fueran a dar un balazo en la cabeza, y el mayor le dijo: no te preocupes, que si te lo dan ni te vas a dar cuenta. O sea, no vas a sentir nada en el momento en el que te disparen. Así de terrible es, porque ya estarás muerto. De la misma forma, si yo estoy vivo, es porque Dios no está enojado. ¿Sí? La única forma de saber entonces que Dios está enojado contra mí es que me morí y terminé en donde no quiero ir. Ese sería el enojo más grande, o esa es la forma de Dios estar enojado. Y lo hablamos la semana pasada de que la ira de Dios, el enojo de Dios nunca se ha manifestado y nunca se ha derramado, sino que está reservado para el día final, para el día del juicio. Hasta el sol de hoy Dios no está enojado con la tierra, no lo ha hecho. Se ha indignado, ha sentido tristeza. Y en base a su indignación y en base a su tristeza ha ejecutado juicios en donde ha destruido ciudades, países enteros, culturas enteras. Pero Él no está enojado. Figúrese usted, Él no está enojado. El enojo de Dios es imperceptible en esta vida. Se dará cuenta en la otra que Dios está enojado, pero en esta vida no se va a dar cuenta. Ahora, como aclaré la semana pasada, lo que hay que diferenciar es el enojo de Dios de la disciplina del Señor. Porque la disciplina no es enojo, la disciplina es Dios corrigiéndome. Dice la Escritura que Él azota al que recibe por hijo. Él disciplina al hijo que ama y azota al que recibe por hijo. Eso está en Hebreos capítulo 12. Vamos a mirar Hebreos capítulo 12, por favor, acompáñenme. Si usted tiene su Biblia, vamos a Hebreos capítulo 12, versos 6, 7 creo. Hebreos 12, ¿qué dice? Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Este es el verso 5. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No te desanimes cuando seas reprendido por Él. Verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces Dios, como Padre amoroso, me va a disciplinar. De pronto me va a coger por aquí, bueno, yo no tengo aquí por donde agarrarme, pero de pronto me agarra por la oreja y me exhorta, me disciplina, me azota. El azote de Dios ni siquiera está enojado. Y el azote de pronto me da duro y me arde y me duele y me deja, me descoyunta todo y me deja tirado en el piso. Pero es amor, no es ira, no es enojo. Dios no se enoja. Todavía no se ha enojado. Él está, así como dice la mamá que dice:
me estás colmando la paciencia. Bueno, así está Dios. Dios está acumulando todas las cosas. Las está acumulando para que el día del juicio las derrame. Ese día no quiero estar ahí. Ese día no hay que estar ahí. Mire, el día de la ira de Dios será tan terrible, eso está en Apocalipsis. Será tan terrible el día del juicio de Dios, de su ira, que el cielo y la tierra se van a perder del mapa. Literalmente, cuando Dios se levante en la ira, dice que el cielo y la tierra se desaparecerán y no se halló lugar para ellos, se perdieron. Usted imagínese cómo será eso. El universo entero se pisa, se desaparece. Dios se enojó, se perdió. El cielo y la tierra se va el día que Dios se enoje. ¿Cómo será? ¿Cómo será ese día? Que está escrito que el universo se asustó de tal manera que se fue corriendo. El cielo mismo se estremecerá y se desaparecerá. Y la tierra también. Ese será el día que Dios esté enojado. Todavía no ha pasado. Y hace 2000 años Dios derramó su enojo sobre Cristo en la cruz del Calvario. Ese enojo que va a hacer que el universo se desaparezca y la tierra también. Esa ira del juicio final, Dios la derramó sobre su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Toda su ira la vertió sobre Él en la cruz, para que usted y yo hoy no tengamos que ir a ese lugar de juicio. Aleluya, esto es terrible. Por eso Jesús dijo, si es posible, pasa de mí la copa. ¿Cuál copa? Hay que pensar que la copa de la Santa Cena. La copa de la ira tenía que bebérsela. Esa copa que simbólicamente en la eternidad, esa copa está llena de ira. Jesús tenía que beberla para que al Él tomar la ira de Dios en su propio cuerpo, yo no tenga hoy que probarla. Tú no tienes que beber la copa de la ira de Dios porque ya Jesús la tomó por ti. Lo único que necesitas es creer en Él y aceptarlo para que no te toque jamás estar en ese lugar en donde ni el cielo ni la tierra se hallarán, para que bebas la copa de la ira de Dios. Solo Jesús fue capaz de resistirla porque era Dios. Él mismo la bebió porque era Dios el que la estaba tomando. Y a pesar de ser Dios, murió en la cruz. Tuvo que ser resucitado después. Así será tan terrible la ira que Él no la resistió. Tuvo que morir, derramar su sangre hasta lo último, para que hoy nosotros pudiéramos estar vivos y tener esperanza. Así que mi hermana Diana, no te preocupes que a Dios no lo vas a ver enojado. Yo creo que jamás lo vas a ver enojado, porque tú has venido a Cristo y Él tomó la copa de la ira por ti. Tu familia ha venido a Cristo y todos en tu casa tomaron la copa de Cristo, la tomaste tú, la del nuevo pacto, para que no tengas que beber la copa de la ira de Dios al final. Hoy bebemos la copa del nuevo pacto, que es un pacto de gracia y de misericordia. Bebemos la sangre del Cordero que nos ha eximido de beber la copa de la ira de Dios. Por eso dice la Escritura que Jesús es nuestra Pascua, porque Pascua significa pasar por encima. Al venir a Cristo, el juicio de Dios, la ira de Dios nos brinca, nos salta y no nos toca. ¡Qué maravilla! Solamente el que no cree en Jesús la va a ver aquel día. Así que corre a Cristo hoy, porque no hay escapatoria. Dice aquí la pregunta, bueno, vamos a hacer algún comentario antes de terminar, ya vamos a terminar esta noche. Florelia dice, querido apóstol, que el hermano Alex es que puede fluir en una iglesia si no está el Espíritu Santo. Bueno, si esta es la pregunta que está mi hermano Alex haciendo, ¿qué puede fluir en una iglesia si no está el Espíritu Santo? Pues ahí puede fluir cualquier cosa. Puede fluir la sabiduría humana, puede fluir la mentira, puede fluir
La ciencia no me refiero a la ciencia del espíritu, sino a la ciencia del conocimiento. Puede fluir cualquier dogma, puede haber espíritus de mentira. Obviamente, si el Espíritu Santo de Dios no está, es porque Jesús no está. Porque el Espíritu Santo no está sin Jesús y Jesús no está sin el Espíritu. Y si Jesús no está, mucho menos el Padre, ninguno. Cualquier cosa puede pasar. En un lugar donde se reúne gente y donde el Espíritu Santo no está, cualquier cosa puede fluir. Obviamente no el Espíritu Santo. Dice hermana Alcira, pues tratando de interpretar la pregunta de mi hermano Alex, dice, también puedo entender que si en esa iglesia algún día les será revelado el Espíritu Santo o van a seguir así. Bueno, hermano, si esta es la pregunta, si en una iglesia en donde no fluye el Espíritu Santo, ¿algún día fluirá? Pues no sé, ahí sí no tengo ni idea. Y eso depende solamente de Dios. Él es el que envía el Espíritu para hacer el trabajo de convencer a la humanidad. Él lo envía para que el Espíritu Santo toque los corazones y los corazones sean redargüidos y busquen a Jesús, y luego Jesús los recibe y los lleva al Padre. Eso es un trabajo maravilloso que hace el Señor a través de su Espíritu. Pero saber qué va a pasar en una congregación que no tiene el Espíritu Santo, si mañana va a llegar, solo Dios lo sabe. Bueno, yo creo que con esta pregunta tenemos Oseas para ver si podemos responder la pregunta de mi hermana Alcira. La de Oseas, y aquí mientras que tú buscas, voy a leer el comentario que nos manda Wilman Cera. Dice, pastor, nos han enseñado a aplicar la sangre de Cristo en nuestras vidas, nuestro patrimonio, empleos, etc. ¿Es esto bíblico? Pues no, la verdad no hay ningún ejemplo bíblico en donde los apóstoles hayan enseñado a la iglesia a utilizar la sangre de Cristo para cubrir el negocio o para cubrir el auto o para cubrir las finanzas. No, la sangre de Cristo tiene una función, y la sangre de Cristo, la función de la sangre de Cristo de hecho es ser presentada en el tabernáculo del cielo como propiciación por mis pecados. Eso es lo que dice la Biblia. De hecho, Jesús subió al cielo para presentar la sangre del eterno sacrificio en el santuario del cielo, dice la Biblia. La sangre del Señor está allá. Aquí no, está allá. Por la sangre de Jesús, la sangre de Jesús fue presentada como propiciación por mis pecados, es decir, como lo que se requería para que mis pecados fueran cubiertos y por tanto la culpa de mí fuera quitada. Pero la sangre de Cristo no sirve para yo proteger mi empleo, ni proteger mi negocio, ni proteger mi carro, ni mi dinero, ni mis finanzas. Si usted necesita un guardia que lo proteja el carro, pues ahí está la guardia civil, está la policía, eso es lo que naturalmente se hace. Ahora, yo tengo la confianza por mi fe. Es diferente que yo tenga mi confianza por mi fe para creer que el Señor me tiene escondido en su mano y que por esa cobertura y esa protección que el Señor ha prometido para mi vida, su compañía perpetua a mi lado, dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Creo que por esa compañía nada me va a hacer falta y nada me dañará. Puedo creer lo que dice Salmo 91, puedo creer lo que dice Salmo 23, pero en ningún momento se presenta una fórmula de aplicación de la sangre sobre otra cosa que no sea la propiciación por mis pecados. No existe bíblicamente, yo no la he encontrado realmente. No la he encontrado. En lo absoluto en la Biblia no aparece ningún ejemplo bíblico de que la sangre de Cristo sirva para proteger mi carro, mi casa, mis finanzas. No existe. Lo siento, pero no está. Bueno, y los pastores que enseñan eso, pues como les digo, o son bandidos o son ignorantes.
pero bíblicamente no existe una evidencia o una sola evidencia bíblica que demuestre que la iglesia del primer siglo utilizó la sangre del cordero para cubrir sus propiedades. De hecho, no tenían nada. Lo poco que tenían se lo quitaban, y si fuera así no los hubieran matado en el circo romano. Si fuera así, si la sangre de Cristo fuera eficaz para cubrirme del peligro, para cubrirme de mis enemigos, si la sangre de Cristo fuera eficaz, yo creo que ellos lo hubieran usado en el primer siglo, que sí lo necesitaban tanto en la persecución. Si la sangre de Cristo fuera eficaz para eso, la iglesia que hoy es perseguida a nivel mundial en la China, en los países árabes, la iglesia que está siendo atormentada en muchos lugares solamente por la fe, si la sangre de Cristo fuera eficaz para eso, no serían atormentados, porque es eficaz. Sí. Pero realmente la sangre de Cristo es eficaz para hacer propiciación por tus pecados y por los míos. La sangre de Cristo es exclusivamente para que la ira de Dios se calme contra mí, me perdone y no vaya al juicio de la ira de Dios al final. Es para eso que sirve la sangre. Lo demás es una historia muy bonita que cuentan allá en el agujero del conejo. Alex Pérez pregunta, apóstol, ¿a qué edad puede bautizarse en la iglesia cristiana? Bueno, esa pregunta ya la respondí. Te invito, hermano Alex, a que vayas al canal de YouTube y busques allí a qué edad debo bautizarme. Ahí está la respuesta, está bien explicada, bien detallada. Hace como 4 programas atrás di respuesta a esa pregunta. Bueno, nos quedamos con Oseas 12:14. A ver si podemos responder. ¿Qué dice? Efraín lo ha provocado amargamente, por lo cual derramará sobre él la culpa de sangre, y sobre él hará volver su oprobio. Oseas 12:14. Vamos aquí hay que leer todo el capítulo realmente. Aquí hay que leer todo el capítulo completo, capítulo 12, para poder entender el contexto de lo que está hablando y poderle dar respuesta a mi hermana Alcira. Carlos Enrique San Juanel, un abrazo, mi hermano, qué bendición que estés por aquí. Vamos a ver qué dice. Dice, se relaciona la aplicación de la sangre de Cristo asimilando el hecho en el Antiguo Testamento cuando el ángel de la muerte pasaba y donde estaban marcadas las puertas con sangre del cordero. Sí, la relación es esa. ¿Por qué? Porque en el pasado la simbología de lo que Dios quería mostrarle al pueblo de Israel, lógicamente, era con un cordero natural, y tenía que quedar por sentado el pacto se hacía en la sangre del cordero, y que aquel ángel destructor, cuando viera la sangre que estaba sobre la casa, no entraría. Esa fue la señal. Tenía que ser una señal visible, que todo Israel viera la sangre del cordero, y que cuando el pueblo de Israel y el pueblo egipcio se dieran cuenta de que no había muerte en los hijos de Israel por la sangre del cordero, temieran. Tenía que quedar eso claro. Y es un tipo, lógicamente, de Cristo. Jesús es el antitipo, Él es el cordero verdadero. Pero si pensáramos que es literal, entonces cada cristiano debería recibir un balde de sangre del cordero cuando se convierta para que pinte la casa. No es así. Eso es solamente un tipo. Jesús es el antitipo y es el cumplimiento profético de la sangre para salvar. No era para proteger. ¿Sí? Son dos cosas distintas. La sangre del cordero que se aplica en Egipto no era para cubrir sus propiedades, no era para cubrir sus posesiones ni sus pertenencias, era para salvar la vida de los primogénitos. Era para salvar la vida de la descendencia de Israel. De esa misma manera, la sangre de Jesús es para salvar, no las vidas físicas, sino el alma del que viene a Cristo y que se arrepiente. Entonces, la sangre del cordero cumple su función en el momento en el que vengo a Cristo, en el momento que Jesús me perdona. La sangre de Cristo cumple su función salvando o librando mi alma de la muerte. Eso es la única función. En el momento que yo creo en el sacrificio de Jesús, la sangre se hace propicia a mí y cubre mis pecados y quita mi culpa. Eso es lo que hace la sangre del cordero. Él pagó por mí el precio.
y ahora yo me debo a Él en rendición, en humillación. Pero, reitero, hermano Carlos, gracias por tu comentario, muy bueno, muy excelente tu comentario, para poder aclarar esto. La sangre del cordero en Egipto no se usó para proteger los bienes materiales de Israel. No se usó para proteger la casa de Israel. Se usó para librar de la muerte a los que vivían allí. Ellos finalmente se fueron de allí con sus cosas, pero las casas quedaron y se fueron con lo que pudieron llevarse. Pero la sangre del cordero exclusivamente es para librar de la destrucción o librar de la muerte al que cree y se queda dentro de esa cobertura que se hace en Egipto de manera física. Hoy, el que queda dentro de esa cobertura de la fe en la casa que es la casa de Dios, Hebreos capítulo 3 versículo 6, dice: mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Estoy citando Hebreos capítulo 3 versículo 6. Nosotros somos la casa. Cuando yo a la casa de Dios, cuando yo voy a la casa de Dios, a la iglesia, no al templo donde me congrego, sino a la presencia de Dios, cuando soy su casa, entonces la sangre de Cristo me cubre, no para protegerme del peligro literalmente, sino para librar mi alma de la destrucción, de la muerte. Por lo demás, lamentablemente muchos piensan eso, ¿sí? Lamentablemente muchos lo piensan y está bien, es válido que la gente lo piense, pero bíblicamente no es así. Si no, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo no aplicó la sangre de Cristo para que no le cortaran la cabeza? Debió haberlo hecho, la sangre de Cristo lo cubría, sí, pero igual le cortaron la cabeza. Entonces, ¿cuál es el problema allí? ¿La sangre de Cristo fue ineficaz? No, en ningún momento. Sencillamente la sangre de Cristo cumplió su función en el momento que hizo que pasara por encima la ira de Dios sobre Pablo o sobre Pedro o sobre toda la iglesia y sobre todos nuestros hermanos. Ha pasado por el alto porque la sangre del cordero ha sido recibida. Pero eso no implica en lo absoluto que la sangre del cordero sea para librar mi vida material y mi vida física. En ninguna manera. No sucede así. Lo que yo quiera creer, pues ya eso es cosa mía, de mi fe y de lo que yo crea, pero la Biblia no lo dice. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado para no creer en falacias, para no creer en cuentos de viejas, para no creer en doctrinas falsas de demonios, para no creer en suspicacias del enemigo ni en cuentos de hadas. Hay que ser realistas. Porque con esto cierro. Si es así, pues deberíamos llevarle ese mensaje a la iglesia en China y a la iglesia en Dubái o a la iglesia en Afganistán. Deberíamos decirle: cúbrase con la sangre de Cristo, y los árabes o los musulmanes extremistas nunca los van a tocar porque la sangre de Cristo es toda poderosa. Deberíamos decirle eso a ellos. A ellos no les ha funcionado hasta el sol de hoy. ¿Por qué? Ahí está mi amigo y mi hermano David Tan, allá en Myanmar, en la India. Tuve la oportunidad de hablar con él hace unos 3 años, 4 años casi. No, ya más, 5 años largos. Hace 5 años hablé con David Tan en Myanmar. Eso es un país que queda entre Afganistán y la India, en Myanmar. Y en ese país, él me estaba comentando, estaba conversando con él. Tuve la oportunidad de estar con él, de convivir con él algunos días, unas semanas, en un seminario, en una instrucción muy fuerte que se hizo a nivel misionero. Y el testimonio de él es tremendo, porque en Myanmar hay una dictadura comunista que obliga a que Jesús nunca sea predicado como rey. Y ellos estaban predicando el reino de Cristo, el reino de los cielos. Y en una de las noches de campaña llegó un camión, una patrulla militar de la policía militar, y los colocó a más de 25 predicadores, pastores, hombres y mujeres, jóvenes y mayores. Los colocó en la pared y a todos los fusilaron. La sangre de Cristo no los cubrió, los mataron. Si la sangre de Cristo hiciera eso, ellos no debieron haber muerto, pero murieron. A todos los mataron. Y cuando llegaron a David, cuando iban a matar a David, se le encasquilló el fusil AK-47 al verdugo. Para los que no saben, ese fusil nunca se traba. Ese fusil es el arma más sublime de la ingeniería. Nunca se traba,
no se atora, dispara debajo del agua, en la nieve, en el desierto, con barro, con lodo. Échale lo que tú quieras y él va a disparar. Ese fusil es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Por eso es tan famoso, el AK-47. Es un fusil ruso. Y resulta que 3 veces se le casquilló el fusil, se le tragó el fusil. Y al final, cuando el comandante llamó al soldado para que se fueran ya porque ya era tarde, le partieron la cabeza a David con la culata del fusil AK-47 y él es un sobreviviente hoy. Habían 25 hombres y mujeres predicadores del evangelio y solamente David quedó vivo. ¿Acaso la sangre de Cristo solamente cubrió a David y a los otros no? ¿O acaso Dios tenía algo especial con él aparte para que siguiera la obra misionera y prefirió el Señor llevarse a los demás? Pues realmente entiendo que la segunda razón es la verdadera. Los demás tenían que irse, pero la sangre de Cristo nos sirve para cubrir del peligro las vidas. La sangre de Cristo bíblicamente no se usa para eso. Se usa solamente para ser propicio a mis pecados y librarme de la muerte eterna por mi maldad. Gloria al Señor. Aquí dice, yo creo que ya es hora de irnos. Es hora de irnos, ya me están haciendo señal de que se nos ha acabado el tiempo. Sí, se nos acabó el tiempo lastimosamente. Aquí hay algunas preguntas que quedan. Obed Cantillo, ¿cómo blasfeman del Espíritu Santo se derramó el Espíritu sobre toda carne? Bueno, hay algunas preguntas que quedan aquí, ahorita no las puedo responder porque ya se nos acabó el tiempo. Queda pendiente la pregunta de Oseas, hay que leerla. Invito a todos los amigos que están hoy aquí en sintonía a que lean el capítulo 12 de Oseas. Léanlo, por favor. Oseas capítulo 12, versículo 1 al 14. ¿Sí? Esa es la cita. 2, sí, 1 al 14. 1 al 14, léanlo, por favor. Investiguen. Los invito a que investiguen y el próximo sábado hacemos un comentario interesante acerca de esta pregunta de nuestra hermana Alcira. Wilman Cera comenta, pastor, y la enseñan para usarla en la guerra espiritual. Sí, sí. No le digo, hermano Wilman, que esto es una locura total. Esto es realmente es un carnaval terrible. La iglesia hoy con todas las locuras que enseña. Kelly Colmenar dice, gracias por aclarar esto, estaba súper equivocada. Bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Gracias a Dios que podemos traer luz a la luz de la Biblia. Por eso se llama así, de frente a la Biblia, la Escritura. El programa, de frente a la Biblia. Seudis Thomas dice, bueno, no dice nada. Dice aquí la notificación que está en sintonía. José Luis de Hoy también está en sintonía. Yaira Sierra Rodríguez dice, gracias apóstol por sus enseñanzas, un abrazo enorme a toda la familia, un abrazo también para ti, mi hermana Yaira, a toda tu casa, a toda tu familia, espero verles pronto. Kelly Colmenar dice, ¡no! Bendiciones, bueno, bendiciones a todos, se nos ha acabado el tiempo, así llegamos una vez más al final de una emisión de Frente a la Biblia, hoy episodio número 22. Te invito a que lo compartas con todos, no te quedes con este tesoro tu guardado, deja que la palabra de Dios corra y sea glorificada, compártelo en todos tus grupos, en tus redes sociales, mándalo por Twitter, mándalo por WhatsApp, compártelo en tu estado, dile a todo el mundo que Cristo viene y invítalos el próximo sábado para el episodio número 23. Si todavía estamos vivos, si tenemos salud, si hay internet, si Cristo no viene, si hay luz, si hay wifi, estaremos nuevamente el próximo sábado, Dios mediante, aquí en De Frente a la Biblia. Un abrazo a todos, que el Señor les bendiga y Dios les guarde. Chao, chao.